Sublime gracia del Señor. Estamos en una serie que se titula Fundamentos para la familia cristiana. Y hemos visto ya varios temas. Hemos hablado ¿de qué temas hemos hablado? ¿A quién le preguntamos? Armando. Los deberes de los esposos, deberes de las esposas. Hermano Nemesio, ¿qué temas hemos tocado? El deber de los hijos, el deber de los padres. Se les olvidaron los deberes de los padres a los padres. El deber de los padres. Iniciamos con un tema que se titulaba Las excelencias del matrimonio, de cómo Dios honra el matrimonio. De hecho, en su palabra en Hebreos él dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Eso para los que no se quieren casar, ¿cierto? Bueno, la Biblia dice que hay que casarse. Es un mandamiento, ¿no? O si no, pues a vivir solteros de por vida. Solteros y castos, ¿no? Porque hay solteros sinvergüenzas, ¿no? Y hay otros que deben ser solteros y castos, no se quieren casar. Bueno, pero tienen que preservarse en pureza, así como las monjitas. Bueno, no sabemos la realidad, ¿cierto? Hoy, a manera de conclusión del tema de la serie Fundamentos para la Familia Cristiana, a manera de conclusión para cerrar ya este ciclo de enseñanzas respecto a la familia cristiana, vamos a ver un tema que se titula La importancia de la adoración familiar. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, pero pues el tiempo que pasamos en la iglesia es supremamente inferior al tiempo que pasamos fuera de la iglesia. Entiéndase por iglesia pues las actividades eclesiásticas, ¿no? Aunque no deberíamos llamarlo iglesia, pero llamémoslo reunidos como iglesia, porque es lo que estamos aquí, es en un local, ¿cierto? La adoración familiar, como su nombre lo indica, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por todos los miembros de la familia. Por eso se llama adoración familiar. Y nosotros como creyentes tenemos un impulso a orar por todo el mundo, ¿cierto? Por los niños en África que están aguantando hambre, ¿cierto que sí? No, tenemos un impulso a orar por nuestros familiares, por aquellos a quienes amamos. Cuando un familiar sale de viaje, oramos por él, no oramos por todas las personas que se montan en un avión, oramos por nuestros familiares. Pero no solamente queremos orar por ellos, sino que queremos orar con ellos. Queremos pasar esos tiempos de comunión con Dios también rodeados de nuestros seres queridos. Hubo un tiempo en la tierra donde solamente había dos personas, dos seres humanos. Y adivinen qué hacían ellos. Cada uno leía la Biblia por su lado. No, era una adoración a Dios de índole familiar. Era la adoración en el paraíso. Adán y Eva adorando a Dios, viviendo para Dios, rindiendo culto a Dios. ¿Por qué? Porque la institución más antigua que Dios creó, incluso antes de la iglesia, fue la familia. La institución más antigua de todas las sociedades humanas. Y los hombres no se unieron en familias porque dijeran, bueno, esto es como chévere, ¿no? No estar solo. No, fue Dios el que estableció que el hombre debía unirse a su mujer y que debían procrear hijos. Y ese mandato se ha prolongado a través de toda la historia humana. Los hombres y las mujeres tenemos la necesidad ¿de qué? De unirnos a otra persona y formar una familia. No solamente es un mandato, es el orden natural de las cosas. Es el orden natural. Lo natural es que un hombre quiera formar una familia. Lo natural de una mujer es que ella quiera formar una familia. Cuando eso no es así, es algo antinatural. Una persona que dice, no, yo mejor estoy solo, eso es antinatural.
no, yo mejor estoy sola. Eso es antinatural. A no ser que sea por un deseo ferviente de servirle a Dios, que la persona diga, no, yo quiero estar solo porque quiero servirle a Dios, quiero ser misionero o X. Pero de otra manera, eso es totalmente antinatural. Vamos a ver algunos ejemplos en la escritura. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios llama a Noé a que construya un arca, en el capítulo 8, versículo 20 dice que Noé edificó un altar a Jehová. Génesis capítulo 8, versículo 20. Ahí ya había pasado el diluvio. El capítulo 8 de Génesis. Lo que pasa es que tengo aquí el ventilador que no me deja. ¿Cuántas personas habían sobrevivido al diluvio? Noé y su familia. Y Dios hace un pacto con Noé, y Noé hace un altar a Dios allí. Él solo, no, él con su familia edifican un altar a Dios. Cuando Abraham es llamado a salir de Ur, él sale con su esposa Sara, con su sobrino Lot, con sus siervos, sale de Ur rumbo a una tierra que él no conocía, y él edifica un altar al Señor en la llanura de More. Génesis 12:7, un altar familiar. En Génesis 26:25, lo mismo ocurre cuando Isaac renueva los pozos que había hecho su padre Abraham al salir él de Gerar por una diferencia con el rey Abimelech. Edifica un altar al Señor allí en Berseba. Génesis 26:25. ¿Y con quién iba él? Con su esposa. En Betel, cuando Jacob construye un altar al Señor después de que huye de su suegro y tío Labán, en Génesis 35, versículo 1 y 2, él le dice a su familia y a los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Adoración familiar. Job, en el libro de Job capítulo 1 versículo 5 nos dice que Job enviaba y santificaba a sus hijos, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. De esta manera hacía todos los días. Job hacía sacrificios a su Dios. Eso requiere tiempo, ¿no? Es decir, hacer un sacrificio a Dios implica tiempo, implica recursos. Bueno, a Job le sobraban los recursos, pero no quiere decir que no le quitara tiempo. Hacer un sacrificio a Dios, no por él, por sus hijos, por su familia. Y no era solo el domingo, era todos los días, ni era un día de la semana. Es que hoy es el culto, hoy es el grupo bíblico y vamos a reunirnos aquí todos en familia porque hoy es el grupo bíblico, y los demás días de la semana no. Job lo hacía todos los días por amor a sus hijos. Y en Deuteronomio capítulo 6, que es el texto que acabamos de leer, es un texto que está lleno de imágenes que nos presentan un culto familiar. El Señor mandándole al hombre a que se reúna con su familia y les enseñe la palabra del Señor. A veces, ¿cierto? O cuando le quede tiempo. Eso es lo que dice. Versículo 6. Después de pronunciar la Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos cuando tengas tiempo, cuando se te antoje, después de la novela, después de la película, después de la visita, después de salir a comer pizza, después del compromiso familiar. Las dirás a tus hijos cuando estés cansado a las 12 de la noche y ya tus ojos se cierren. Entonces zafa jirafa, una oración de rapidez, y así lo vas a hacer. No,
hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo el hombre tenía que enseñar la palabra a sus hijos. Y más adelante, ¿sí?, después de otra serie de mandamientos, él dice en el versículo 20: mañana cuando tu hijo te preguntare diciendo, ¿qué significa todo esto? Entonces tú le contarás a tu hijo cómo yo te rescaté, cómo yo te redimí, cómo yo te salvé, cómo te saqué de Egipto y te libré de la mano de Faraón. Entonces, el altar familiar no lo inventó el hombre, o sea, no es un invento de una iglesia o de cierta denominación, es un mandato de Dios, que nosotros vengamos al lugar de reunión no a adorar a Dios, sino a continuar adorando a Dios. Que no hagamos aquí lo que no hacemos en casa, no, que hagamos aquí lo que ya practicamos en casa, con nuestra familia. De hecho, alguien dijo, yo no sé, pues voy a parafrasearlo, yo no sé a quiénes le van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes qué van a hacer, dijo Josué, antes de entrar a tomar la tierra en posesión, la tierra que Dios le había entregado. Pero yo y mi casa, es decir, él no habló solo por él. No, pero es que la salvación es individual y yo no puedo obligar a mis familiares, yo no puedo obligar a mi esposa y a mis hijos. No, Josué no dijo eso. Ah, pero es que eso era en el tiempo de Josué. Y cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, bueno, cree en el Señor y serás salvo, y tu familia que se vaya al infierno. No, él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y acto seguido fueron a casa a predicarle a toda su familia, y allí se estableció la iglesia de Filipos. Y cuando Cornelio mandó a llamar a Pedro, Pedro llega a casa y adivinen, Cornelio estaba solo. No, estaba Cornelio con todos sus familiares y amigos allí para oír el mensaje del Señor. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios que nuestros hogares se conviertan en, por decirlo así, en altares de adoración, ¿cierto? Y no solo el día del grupo bíblico. No es que vienen los hermanos a predicar, entonces hay que reunirnos. No, todos los días. Es un mandamiento del Señor. Y pues la Pascua, más adelante, en el capítulo 12 de Éxodo, más atrás, en el capítulo 12 de Éxodo, el Señor establece la Pascua porque viene el castigo de Dios sobre Egipto, la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga. Y en el capítulo 12 el Señor, vamos a leerlo, Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 27. Éxodo 12, 21 al 27. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros solamente. Y vuestros hijos hasta que tengan 10 años y se rebelen, para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Papá, ¿y esto qué? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, tanto en Deuteronomio capítulo 6 como en Éxodo capítulo 12 nosotros vemos un mandamiento del Señor, ¿cierto? Deuteronomio es recordar lo que Dios había hecho por ellos, cómo los había redimido, libertado de la esclavitud de Egipto, de Faraón. Y aquí en el capítulo 12 el Señor les está diciendo: yo voy a hacer justicia en Egipto, os voy a libertar con mano poderosa, voy a derramar mi ira sobre Egipto, pero a vosotros os voy a salvar. Y les da instrucciones. Van a celebrar un rito que se llama la Pascua, van a tomar un animalito, un corderito por cada familia, lo van a sacrificar, van a comer pan sin levadura, hierbas amargas, y esa noche y van a pintar los postes y el dintel de la puerta. Y el ángel de Jehová va a salir a herir a los primogénitos, y aquel que tenga el marco de la puerta pintadito de sangre, su vida será guardada. Yo pasaré de largo, y el que no, habrá muerte. Pero dice: y cuando vuestros hijos os pregunten, papá, ¿y esto qué? Digo, porque tendréis que seguir celebrando este rito de la Pascua. Papá, ¿y esto qué? Les diréis, les vais a explicar, lo recordaréis de año en año, lo que yo hice por vosotros. De manera que un altar familiar no es otra cosa, porque mire, ay, pero ¿de dónde sacó usted que es familiar? Pues claro, no es que el Señor les está diciendo a los papás que le enseñen eso a los hijos. Y también en Deuteronomio era parte de la enseñanza diaria. Cuando estén en vuestras casas, en el camino, en la mañana, en la tarde, al levantarse, al acostarse. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Bueno, que ese Cordero Pascual era tipo de Jesucristo. En 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Ese Cordero Pascual apuntaba ¿a quién? A Cristo. Por eso es un error hacer eso hoy en día, porque ya no hay razón de ser. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 19, Juan capítulo 1, versículo 20, bueno, por ahí, ahorita lo buscan. Él quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua que ya se fue sacrificada. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros al redimirnos con su sangre, no de las manos de Faraón, sino de las garras de Satanás. El Señor enfatiza a través de su Espíritu Santo la ceremonia de la Pascua. La sangre del cordero que se escogía no se derramaba en el suelo como si fuera cualquier cosa, no, se recogía en un tazón, porque aunque era solo sangre, representaba algo especial, representaba la sangre de Jesucristo que en un futuro sería derramada por nuestros pecados. En ese tazón se introducía un hisopo, se mojaba allí, y los ramilletes de este hisopo retenían las gotas carmesíes, y con ellas se rociaban los postes y el dintel de la puerta, y la casa quedaba marcada, así como cuando vienen a censar, ¿no? Ponen una calcomanía. En este caso era sangre lo que manchaba el borde de la puerta, pero no se colocaba en el umbral de la puerta la sangre, no se colocaba en el umbral por donde uno pasaba, porque la sangre no debía ser pisada, porque hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo. Se colocaba en los postes y en el dintel, no en el umbral de la puerta. Muchos están haciendo eso ahora, ¿no? Pisoteando la sangre de Jesucristo afuera en el mundo, y lo más triste, muchos que profesan ser creyentes y se llaman a sí mismos cristianos, pisotean con sus pecados la sangre de Jesucristo.
A continuación vamos a ver dos punticos respecto a este tema que es muy relevante para nosotros. Vamos a hablar de la importancia de la sangre rociada, la importancia de esa sangre, algunos elementos que aquí Moisés nos presenta en el libro de Éxodo. Primer punto, la importancia de la sangre rociada. Entonces, vamos a ver que esa sangre rociada era una marca nacional. Era una marca nacional porque el propósito de ella era no salvar a los egipcios. O sea, esta marca no fue dada por Dios para salvar a todo el que quisiera. No, esta marca fue dada para salvar a su pueblo. Dios deseaba castigar a Faraón y a Egipto para mostrar su grandeza y su gloria a través de la dureza del corazón de Faraón. Y después de 9 plagas, Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y el Señor dice, bueno, en esta sí me va a dejar, sí lo va a dejar. Pero ya he mostrado y he desplegado todo mi poder. Y castiga a Faraón asesinando a todos los primogénitos de Egipto. De manera que podíamos ver, si estuviéramos allá en las calles de Memphis o de allá en Egipto, las puertas de la tierra donde estaban los judíos, los hebreos, manchadas con sangre. La tierra de Gosén y las calles de Egipto limpias. Era una marca distintiva. De igual forma sucede hoy en día. Los verdaderos creyentes confían en la sangre de Jesucristo para salvación y los inconversos desprecian. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan versículo 9, solamente tiene un capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Solamente hay 2 tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que aceptan a Jesucristo, los que reconocen su pecado y se amparan en la muerte de Jesús, y los que desechan y rechazan lo que Cristo ha hecho por nosotros. Unos, vida eterna; otros, muerte y confusión perpetua. Y aquel que desecha el sacrificio expiatorio, la propiciación que Dios ha establecido en su Hijo Jesucristo, va a tener que pagar él mismo su culpa delante de Dios. Va a tener que cargar con el peso de su iniquidad delante del Señor. Hay 2 formas de pagarle a Dios: personalmente, o que Cristo pague por nosotros. No hay otra manera. Solamente hay esas 2 maneras. En segundo lugar, era una señal salvadora. Aparte de una marca nacional, era una señal salvadora, ¿sí? Aquella noche el ángel de la muerte, el ángel de Jehová, extendió sus alas y voló sobre todo Egipto, causando muerte, hiriendo a ricos, a pobres, a gordos y a flacos, a bonitos y a feos, sin distinción, incluso al primogénito de cada bestia. Los animales también fueron asesinados. Sin embargo, donde el ángel del Señor veía la marca de la sangre, él no entraba allí, y allí no había muerte, allí había paz, allí había gozo, allí había tranquilidad. ¿Quién era quien frenaba la espada que llevaba mortandad? En el versículo 23 nos dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién era el que frenaba la espada que traía la muerte? Dios mismo. Dios mismo detenía a su ángel para que no hubiera muerte allí. ¿Por qué? Porque
en ese hogar confiaron en la palabra de Dios. Todo aquel que confía en Jesucristo, que confía en la expiación, en la sangre redentora de Jesús, no verá la muerte. No verá la muerte, verá la vida. En el versículo 13 nos dice el Señor: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La base de la salvación del hombre no es que el hombre vea la sangre de Jesucristo. La base de nuestra salvación es que Dios vea la sangre de Jesús sobre nosotros. La base de nuestra salvación no es que nosotros vengamos a Cristo, es que estemos escondidos en Cristo cuando venga la hora en la que Dios va a juzgar al mundo. De manera que la aceptación de Cristo por parte de Dios es la garantía segura de nuestra salvación. ¿Qué es lo que asegura nuestra salvación? Que el Cristo muerto resucitó. Su sangre fue aceptada delante de Dios. Eso es lo que nos asegura nuestra salvación. En tercer lugar, la marca de la sangre se colocó de manera sobresaliente. Es decir, los israelitas no celebraron la Pascua a escondidas, que nadie nos vea. Vamos a sacrificar en secreto el cordero. El pueblo del Señor no se avergonzó de poner la sangre al frente de sus viviendas. Algún egipcio podría haber llegado a decir: ¿ustedes qué les pasó? ¿Se volvieron locos? No, el Señor nos mandó a hacer esto. Es un mandamiento de Dios. De manera que todos aquellos que son salvos por Jesucristo no deben tratar la doctrina de la expiación y de la sustitución como una creencia que se guarda en un rincón, en lo secreto, porque nos da vergüenza. Todo lo contrario, esta semilla que el Señor ha plantado es para que nosotros la anunciemos a todo aquel que se nos acerque. Considerar el sacrificio vicario de Jesucristo como algo digno de anunciarlo, no digno de vergüenza. ¿Tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. Jesús me salvó. Jesús me ha rescatado, me ha lavado, ha perdonado mis pecados. Ese sacrificio vicario no solamente debe ser el centro de la iglesia. Recordemos que el Señor le ordena a los israelitas enseñarle esto a sus hijos. También debe ser el centro de la adoración familiar. Entonces, ¿a qué nos reunimos nosotros en casa con nuestros familiares? A comer hallaca, a partir una torta, a comernos un mute, un sancocho, ¿cierto? Ahora nos reunimos a anunciarles lo que Cristo hizo por nosotros, a nuestros hijos. Papás, mamás, ¿ustedes hacen un devocional diario con sus hijos? ¿Leen la Biblia, le explican la Biblia a sus hijos? ¿O están demasiado cansados para hacerlos cuando llega la noche? De eso depende la salvación de sus hijos, papás. De eso depende la salvación de sus esposas, varones. De eso depende que ustedes crezcan en santidad y en madurez, en el conocimiento de Dios. El Señor dice todos los días, no dice hoy, no dice mañana, no dice el día del grupo bíblico. Otra característica, vamos en la cuarta, ¿cierto? El pueblo confiaba en la sangre rociada, ¿cierto? Es decir, las personas rociaron las puertas de sus casas, el marco, los postes y el dintel con sangre, y el mandamiento del Señor fue que cerraran la puerta y no volvieran a salir hasta el día siguiente. Y adentro hacían la ceremonia, ¿sí? Asaban el cordero, preparaban las hierbas amargas, se preparaban para salir de Egipto
pero ellos no tenían temor. O sea, era una amenaza. O sea, pues si hace 8 días hubo un estruendo y la gente ya no quiere salir de noche, la gente le tiene más miedo a eso. Hermano, es que usted es un temerario con instinto suicida. No, porque es que tenemos que ser realistas. ¡Boom! ¡Ay, no salgamos! Está peligroso. Pero aquí había una amenaza de muerte. El Señor dijo: voy a pasar por las casas y voy a asesinar al primogénito de cada hogar. El que no tenga marcada la puerta de su casa, allí habrá muerte. Era garantizada la muerte, a no ser que yo confiara, obedeciera, y en ese caso, confiando en la palabra de Dios, iba a ser salvo de su ira. Pero él también me decía: no saldrás hasta el día siguiente. Y tal vez cuando suceden esas cosas, ¿qué hace uno? Sale a mirar, a chismosear. ¡Pum! Suena un choque allí en la esquina, salimos a chismosear. ¿Qué pasó? Pero aquí nadie salió a chismosear. Creyeron la palabra de Dios y obedecieron efectivamente, a pesar de que el destructor andaba suelto. En el versículo 22, parte B, dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Nadie dijo: venga, ¿sí será cierto eso? Vamos a salir a mirar. No, no salieron. Y en quinto punto, quinto y último lugar, un recordatorio eterno. El derramamiento de la sangre pascual debía mantenerse como un recordatorio eterno. Dice: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Versículo 24. Cuando tu hijo te pregunte: papá, ¿y nosotros a qué vamos a la iglesia? Papá, ¿y quién creó el mundo? Mamá, ¿y por qué así? ¿Y por qué yo veo afuera en la escuela me enseñan que hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Y por qué yo veo en las calles eso? Y lo veo en televisión, y lo veo en Disney Channel, y lo veo en Netflix, y lo veo en HBO, y lo veo en las películas, y lo veo en Shazam, y veo todo ese progresismo. ¿Y por qué nosotros en la iglesia es diferente? ¿Y por qué acá en la casa es diferente? Y tú le vas a enseñar de dónde te sacó el Señor todos los días de tu vida, para siempre. Pero no lo hacemos y después decimos: ¿por qué nuestros hijos están perdidos? Como dice la canción de Vico Sí. Preguntarán los padres: ¿por qué sus hijos están perdidos? Porque lo entregamos al mundo, porque pasan más horas pegados a una pantalla, absorbiendo la cultura del mundo, en un colegio anticristiano que enseña todo lo que va en contra de lo que a Dios le agrada. Educación totalmente anticristiana. Por eso muchas familias hoy en día se inclinan por el homeschooling, es decir, papá es el profesor del niño, porque afuera aprende basura, porque vivimos en una cultura contaminada. Porque tenemos que hacer lo posible para proteger a nuestros hijos de esa basura que nos está rodeando y que cada vez más se mete en nuestros hogares, en nuestras casas, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del internet. Y es para siempre. Tenemos que hacer lo posible por alejar a nuestros hijos de todo eso. No, pero es que la película está divertida. ¿Y qué tiene de malo que hayan salido dos mujeres allí en una escena? Tiene todo de malo, porque es lo que él va a recordar. Le va a causar curiosidad, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. No, es que mi niño tiene un corazón puro. Sí, puro pecado. Puro pecado será. Soy yo el que debo protegerlo de estar expuesto a toda esa cochinada que nos vende el mundo. Segundo punto,
el recordatorio de la Pascua. Los otros eran como incisos, ¿no? A, B, C, D, E. Primero la importancia de la sangre rociada y ahora el segundo punto, el recordatorio de la Pascua. Versículo 26, de forma mucho más breve, versículo 26. Cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Papá, yo que tengo que decirle, no moleste, estoy leyendo la Biblia, no me moleste. No, tenemos que despertar la curiosidad de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay una competencia, el celular es mucho más llamativo que la Biblia. Alguien publicó una imagen que el papá le regalaba un libro al niño. Hijo, te compré este regalo. Y el niño le dice, papá, ¿y por dónde lo conecto? Era un libro. Y aunque el progresismo nos quiera enseñar lo contrario, el progresismo nos dice que nuestros hijos deben estar pegados a una pantalla todo el tiempo como si fuera una extensión de ellos mismos. Ya se han realizado estudios durante décadas que han demostrado que la exposición a la pantalla embrutece a nuestros hijos, no los hace más inteligentes, los hace más brutos. No, pero mi niño es una lumbrera, agarra el teléfono, claro, agarra el teléfono, póngalo a leer un libro y dígale que le diga cuál es la idea principal. No sabe. No saben. Pásele a un niño que está viendo supuestamente inglés, un texto en inglés, dígale que se lo traduzca. No saben. Claro, porque el traductor de Google lo hace por ellos. Porque si necesitan hacer una investigación no tienen que leer, van a Wikipedia, etcétera, y un largo etcétera. Y en países pioneros de la educación digital como Suecia, ya el Ministerio de Educación ha dado la orden de quitar las pantallas de las aulas estudiantiles, porque a través de muchos estudios se han dado cuenta que los niños no son más inteligentes, son más brutos y dependientes. Dependen de una pantalla para hacer una tarea, no analizan, no tienen comprensión de lectura, no saben resolver un problema, porque todo lo hace el teléfono, todo lo hace el computador. Entonces tenemos que despertar la curiosidad de nuestros hijos, tenemos que jugarnos el cerebro. ¿Cómo hago que mi hijo se interese por la escritura? ¿Cómo hago? Voy a hacer un juego, voy a contárselo a través de una historia, se lo voy a ilustrar, se lo voy a dibujar, se lo voy a hacer con plastilina, como sea, pero yo tengo que despertar el interés de él, porque lo que le interesa a él es el teléfono. O que pudiéramos conseguir que formularan preguntas acerca de las cosas de Dios. Algunos preguntan a muy temprana edad, otros parecen enfermos de la misma indiferencia que los mayores, niños que no les interesa nada saber nada de Dios. Y juzgamos al borracho que no quiere saber de Dios, pero nuestros hijos están igual, no quieren saber nada de Dios. Vamos a hacer un grupo, una reunión familiar. Hijo, ven. No quiero. El niño no quiere. Bueno, pues no quiere. Vete a ver televisión. Enfermos de indiferencia. Tenemos que explicarles de todas las maneras posibles la importancia que tiene para nosotros la muerte de Jesucristo. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, y el mandamiento de Dios para Israel era recordar la Pascua como estatuto perpetuo, y para nosotros el recordatorio es hasta que Él venga. De manera que cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis. ¿Cuándo? Hasta que Él venga. El primer domingo de cada mes, no, la iglesia primitiva lo hacía todos los días. Todos los días se reunían, todos los días compartían la comunión del Señor. Háblele a sus hijos mucho y frecuentemente en la presencia de ellos acerca de los sufrimientos y la muerte de nuestro Redentor. Déjelos pensar en el Getsemaní,
en el Gólgota. Déjelos que aprendan a cantar canciones de aquel que dio su vida por nosotros. Cuénteles quién fue Él y por qué murió por nosotros. Y cuando el mejor de los temas haya captado su atención, ya estaremos preparados para explicarles el gran pacto por medio del cual el Dios justo perdona al pecador. ¿Cómo el pecador que merece ir al infierno puede ser justificado cuando la Biblia dice: no tendré por inocente al culpable? Éxodo 32. Y cuando la Biblia dice que para el que justifica al impío y condena al inocente, ambos son abominación a Jehová. ¿Cómo puedo ser justificado? Esa era la pregunta de Martín Lutero. Yo, pecador, ¿cómo puedo obtener justicia delante de Dios si Él es un Dios que no tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo yo puedo presentarme? ¿Cómo puedo ser perdonado si yo soy pecador? Y cuando este hombre entendió el Evangelio y entendió lo que hoy nosotros vemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este hombre encontró el descanso para su alma. ¿Cómo Dios me justifica? Asesinando a su propio hijo, cargando mi pecado sobre él, y a mí me imputa su justicia, su santidad y su vida perfecta. Y de esa manera, solo de esa manera, podemos ser justificados delante de Dios. No hay más manera. Es un intercambio. Él muere como un asesino y yo soy libre, inocente, como si nunca hubiera pecado. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños cada día. Cada día, enseñarles que necesitan un Salvador, que no solamente necesitan un Salvador, sino que tienen que venir a la cruz apresuradamente porque la muerte está a las puertas. Necesitan ser salvos ya, no mañana. Es urgente. Padres, ¿qué harán ustedes si un hijo de ustedes muere esta noche? ¿Ustedes están seguros que sus niños van a amanecer vivos mañana? ¿O que nosotros vamos a amanecer vivos mañana? No lo sabemos. Y si sus hijos no han tenido arrepentimiento y fe, van a ir al infierno. Es que mi niño es bueno. No, la palabra de Dios dice que no es justo ni aun uno. Va a ir al infierno por culpa tuya, papá negligente, que pasa más tiempo en el televisor, en el celular o trabajando que procurando la salvación de tu hijo. La muerte está a las puertas. Lo único seguro que hay en esta vida, ¿qué es? La muerte. Lo único seguro. Y todos estamos expuestos. Debemos procurar que nuestros hijos se arrepientan hoy. Pero no lo van a hacer viendo Disney Channel ni todas esas producciones progresistas llenas de ideología de género y basura del mundo. No esperen sembrándoles principios cristianos. Hay papás que dicen: no, pero yo a mi niño le estoy enseñando que la iglesia, yo le hablo de Dios, y algún día esa semilla va a florecer y en un futuro mi niño va a venir a Cristo. Y dice Santiago: ¿qué es vuestra vida? Es como la nieblina que aparece y se desvanece. En cualquier momento nuestra vida se desvanece y esa semilla no va a tener tiempo para dar fruto. Hoy es el día de salvación. Hoy es que yo tengo que esforzarme porque mi niño venga a Jesucristo y no pensar que en los años venideros Él va a venir al Evangelio. Cuando tú procuras que un niño comprenda la doctrina de la expiación, vas a obtener conceptos más claros como papá. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprender? Enseñando. Enseñar me obliga a estudiar.
y a través de yo enseñarle a mis hijos puedo también ser edificado. No esperes a que tus hijos se vayan al mundo y caigan en los males del pecado para quizás después volver con los huesos rotos al buen pastor. Esperando, no, pues yo sé que el Señor lo va a volver a llamar. ¿Y tú qué sabes si Dios lo va a llamar? Tú no eres Dios. Y desperdiciaste toda la vida de este niño por negligencia. Lo mejor es que por la abundante gracia del Señor les evite las sendas del destructor y ellos sean criados en el redil de Cristo, primero como corderos de su manada y luego como ovejas de su mano. Lo mejor es que estén aquí. Lo mejor es que estén aquí. Qué bendición sería si nuestros hijos estuvieran firmemente cimentados en la doctrina de la redención por medio de Cristo. Si reciben advertencias contra el falso evangelio de esta era maligna y se les enseña a confiar en la roca eterna de la obra consumada por Cristo, podemos esperar contar con una próxima generación que mantendrá la fe y que será mejor que esta generación. Si desde pequeñitos les enseñamos la verdadera fe, la sana doctrina, esos niños van a mantener viva la llama del evangelio y van a ser mejor que nosotros, porque nosotros venimos dañados del mundo, de un falso evangelio, y ellos desde pequeños. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado que cuando los niños se nos hubiera enseñado el verdadero evangelio, las doctrinas de la gracia, la fe bíblica e histórica? Y esos niños desde pequeños serán formados en estas doctrinas. Algunos le hablan a sus hijos diciéndoles que deben ser buenos, es decir, le predican la ley a los niños. Niño, tú debes obedecer, tienes que hacer lo bueno, no tienes que decir mentiras, a Dios no le agradan las mentiras, no tienes que tener envidia a nadie, obedece a tu papá y tienes que orar. ¿Ya oraste? Sí, papá. Ah, bueno, ya. ¿Por qué le enseñas la ley a tus hijos? La ley no lo va a salvar. Tienes que enseñarle a Cristo. Tienes que llevarlo a la cruz. ¿Por qué le predicas el evangelio a los adultos y a tus hijos les predicas la ley? Eso es inconsistente. Tanto el adulto como el niño necesitan la cruz. No llenes a tus hijos, a tu hijo de legalismo, porque cuando él haga, siquiera guarde uno solo de los mandamientos, se va a sentir merecedor del cielo, y no es verdad. Se va a sentir más bueno todavía y se va a engañar a sí mismo. Tienes que convencerlo de que es un pecador y que necesita ir a la cruz, no que necesita portarse bien y guardar la ley, porque la ley no lo va a salvar, y esa es la responsabilidad de nosotros. ¿Eso es honesto, enseñarle al niño la ley? ¿Es sabio? Lo que él necesita es el evangelio no adulterado, la leche espiritual no adulterada, el pan de vida que es Jesucristo. Y ese es nuestro deber como papás, como esposos hacia nuestras esposas, no solamente con los hijos, porque el deber del hombre es purificar a su esposa, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Dice, para santificarla, Efesios capítulo 5. Nuestro deber, varones, hermano, ore por mi esposa. No, papito, predícale el evangelio tú. Haz tu deber. Bueno, mi amor, vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar. Estoy ocupada. No, mi amor, me da mucha pena contigo, pero es la hora. Vamos a leer la Biblia y la vamos a estudiar. Porque el Señor me va a demandar tu sangre el día de mañana. Y yo quiero presentarme al Señor con las manos limpias. Como dijo Pablo, limpio estoy de vuestra sangre, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo he hecho mi parte y que Dios obre. Es una responsabilidad de nosotros. Amén. Pero no los veo contentos, los veo como tristes, como que ay, es un privilegio que los hombres tengamos ese ministerio de parte de Dios.
que seamos responsables del alma de nuestra esposa, de nuestros hijos, que nos hayan dado ese tesoro para cuidar, para preservarlo para Dios, y que el Señor Dios quiera el día de mañana diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que sea ese nuestro deseo, escuchar esas palabras de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria por tu palabra. Gracias por habernos permitido cerrar este ciclo de enseñanza sobre la familia con esta enseñanza sobre la importancia de recordar, de rememorar, de preservar, Señor, la doctrina de la expiación. En antaño, un cordero pascual sacrificado. Hace 2000 años, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad con su sangre, y debemos todos los días predicárnoslo a nosotros mismos y predicarlo a nuestras familias, porque no solamente es cumplir un mandamiento, es que en Él hay vida eterna y hay santificación. Esto es, como dijo alguien, gasolina para el creyente. Gracias, bendito Rey. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.